¿Qué tal, amigos? Bueno, pues se cumplió el pronóstico. Mathieu Van der Poel es el señor de Flandes y es a su vez el señor del infierno. Es el diablo, en realidad, porque hoy ha sometido a todos sus rivales con una facilidad extraordinaria, ha firmado una victoria histórica, ha atacado a casi 60 kilómetros de línea de meta, estando a punto de alcanzar el mejor registro que había obtenido hace 30 años justos Andrei Chimil. Atacó unos metros antes de que lo hiciera hoy del punto en el que lo hizo Van der Poel y, en fin, ha ganado con una autoridad insultante, repitiendo victoria y alcanzando registros notables. Daos cuenta, por echar mano rápidamente de las estadísticas, que hoy Van der Poel ha repetido victoria en Tour de Flandes y París-Roubaix en la misma semana, o los 2 días consecutivos, en la misma temporada, algo que no ocurría desde que lo lograse Fabián Cancellara, y lo hizo en 2013. Hoy ha ganado 2 ediciones consecutivas de la carrera, algo que no ocurría desde el año 2008-2009, cuando lo ganó Tom Bonen, el otro gran león de Flandes, ¿no? Ha ganado con el maillot de campeón del mundo. Como hicieron la semana pasada en Flandes, hoy lo ha hecho tal y como lo hizo en 2018 Peter Sagan, pero había que remontarse al año 81, cuando ganó Bernard Hinault. Desde entonces solo Peter Sagan había ganado la París-Roubaix con el maillot de campeón del mundo. Bueno, son un montón de registros que nos están hablando, a fin de cuentas, de quién es el mejor corredor no voy a decir de la historia, todavía tiene que igualar los registros de Roger de Blaming, pero quién es el mejor corredor de la actualidad a la hora de hablar de las clásicas, porque era esta su cuarta participación, y de 4 participaciones, 2 victorias, y un tercero cuando ganó Colbrelli, precisamente aquella accidentada edición, ¿no? Estamos hablando de un ciclista que suma con 29 años 6 monumentos. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Quién lo sabe, no? Pero está claro que hoy en día no admite duda que es el número 1. Y al final nos ha dejado la carrera pues sentenciada antes de tiempo, ¿no? Porque si miramos y observamos un poco lo que ha ocurrido, un ataque primero lo hizo en el bosque de Arenberg, cuando sí respondió bien Mads Pedersen, bien pero sufriendo, ¿no? Y luego ya el ataque a casi 60 kilómetros, 59 kilómetros de línea de meta, que no lo pudo responder, y mira que intentó aguantar Mads Pedersen. A partir de ahí un monólogo, ¿no? A partir de ahí una exhibición en la que fue incrementando notablemente la diferencia, sobre todo los rivales, y al final sentenciando la carrera. Una carrera que siempre termina jugándose en esos 2 tramos adoquinados exigentes, como son Mont-Saint-Pével o el Carrefour del Arbre, bien cerca ya del velódromo de Roubaix, y que sin embargo pues hoy se jugó a 60 kilómetros de meta, siguiendo un poco la tónica que nos están marcando los últimos tiempos, y que a mí me lleva obligatoriamente a plantearme un poco si esto es bueno para el ciclismo. ¿Cómo no va a ser bueno para el ciclismo? Si esto es lo mejor para el ciclismo. Es bueno para el ciclismo, está claro. Estamos viviendo una época gloriosa, estamos viviendo una época en la que tenemos el privilegio de ver, bueno, los que somos más viejos y más veteranos, pues hemos visto a muchos, ¿no? Pero para la generación actual de gente más o menos joven, el día de mañana podrá decir: yo tuve el privilegio de vivir las gestas de Van der Poel, ¿no? Y las gestas de Pogačar, y las gestas de Vingegaard, y las gestas de Evenepoel. Empieza a ser un poco tradicional, ¿no? Esto de que, bien sea en grandes etapas de montaña, bien sea en grandes clásicas de exigencia montañosa, bien sea en las clásicas, los grandes actores se muestren intratables y nos regalen, o se regalen, por mejor decir, un homenaje a ellos mismos, y un monólogo que le deja un poco huérfana de emoción a la carrera, porque esa es la primera reflexión que se me ocurre, y que creo que en este caso concreto no obedece solo a la superioridad manifiesta de Van der Poel, que no podría cuestionar nadie, ¿no? Ha habido una serie de factores que naturalmente han influido y deben ser tenidos en consideración, sin que ello suponga menoscabo en absoluto del mérito de Van der Poel, a que nadie en su sano juicio puede discutir, digamos, su primacía, su hegemonía en el ciclismo actual en las grandes clásicas. Insisto, 6 monumentos, 3 París-Roubaix, 3 Tour de Flandes, perdón, 2 París-Roubaix, la Milan-San Remo, de momento. Con 29 años es obvio que tiene que engordar su palmarés. No, estoy hablando de las cosas que ocurrieron en la carrera de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto a un Alpecin que ha sido capaz de asumir la responsabilidad del primer momento, que le ha puesto un ritmo altísimo a la carrera,
que ha provocado que se llegara con notable adelanto, más de un cuarto de hora de adelanto sobre el horario previsto, rodando por encima de los 47 kilómetros de promedio, una prueba con adoquines, es decir, sin descensos, y con 260 kilómetros de recorrido. Es que es una barbaridad, es una brutalidad. Cierto que hoy acompañó un poquito el tiempo, que no hubo lluvia, que el piso no estaba tan peligroso, etcétera, pero eso no empece para asegurar que son territorios muy exigentes donde alcanzar altas velocidades es muy complicado y, sin embargo, 47 kilómetros de promedio. En parte por cómo llevó la carrera Alpecin, en parte por el formidable rendimiento que dieron corredores como Philipsen y Vermes, que salieron a todo lo que se movía en beneficio, en salvaguarda de los intereses de su líder, y en parte también, y ese es el pequeño sabor agridulce que me deja la carrera, como pasó ayer un poco con la Itzulia, ¿no? Me gusta ver a dos grandes, ¿no? Como son Ayuso y Carlos Rodríguez, ya medirse también directamente a los otros grandes del pedal. Pues hoy estuvo todo a pedir de boca. Tampoco voy a aludir a la fortuna, ¿no? Ahí no aludo a la fortuna, porque creo que tiene mucho mérito que Van der Poel, por eso es un súper especialista. No solo son los vatios, la potencia descomunal que es capaz de desarrollar, es, como ya comentaba en Flandes, la habilidad que tiene, porque hoy ha pegado un recital, llevando 2 minutos y medio, casi 3 minutos de ventaja, seguía trazando las curvas al límite con una seguridad asombrosa que le da pues su enorme experiencia y su formidable oficio y su habilidad, su pericia para conducir una bicicleta, que no es tan fácil en terrenos tan complicados y tan exigentes, ¿no? Pero digo que pues la carrera hubiera tenido una mayor igualdad si hoy, que era un poco lo que esperábamos, ¿no? ¿Cómo se le puede hacer frente a Van der Poel? Pues con equipos más fuertes que él, porque él es el número 1. Claro, si resulta que en el Visma no estaba Van Aert, salió Laporte muy mermado, no pudo salir Van Barle porque no estaba en condiciones, pues te quedas con la mitad, con los hermanos, los jóvenes hermanos gemelos Van Dijk, que han tenido un comportamiento formidable, ¿no? Lo mismo de Lidl Trek. Cuando hablábamos, por ejemplo, en la Gante Bebelgen del poderío que habían mostrado Pedersen, Stuyven, Kirch, Milan, etcétera, todos ellos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido pues, que Pedersen todavía no estaba pletórico, que Stuyven estaba en su casa, que Kirch estaba en su casa, que en resumidas cuentas el equipo estaba diezmado. Piensas en formaciones, por ejemplo, poderosas como el UAE, y te das cuenta de que tienen que repartir un poco, también le pasa a Visma, ¿no? Que tienen que repartir un poco su enorme potencial en las vueltas por etapas y que tienen que fiarlo a lo que tienen. Y así podíamos hacer la extensión al equipo de Ineos, ¿no? Donde una de las expectativas, como era Pidcock, ha salido de milagro a última hora porque no estaba inscrito en la lista inicial, pero se recuperó muy rápido de la caída que sufrió en el reconocimiento de la carrera de la primera etapa de la Itzulia, y al final se ha listado, ha aguantado, pero se le ha hecho largo, posiblemente por falta de fondo, ¿no? El recorrido, a pesar de estar en cabeza buena parte de ella. Tarling, que se ha visto descalificado, otro corredor que está llamado a ser protagonista. Pues esa igualdad de fuerzas que se podía haber producido entre un poderoso equipo del Alpecin concebido exclusivamente para las clásicas con Van der Poel y con Philipsen, con un Vermeers inconmensurable hoy, pues no ha alcanzado ese equilibrio. Si a eso le sumas que Van der Poel es el mejor, pues te quedas, entre comillas, un poco sin carrera, ¿no? Porque no ha habido historia, no ha habido emoción en la última parte del recorrido, a pesar del comportamiento valiente de gente a la que hay que reconocer a los jóvenes, y especialmente quiero hacer mención de Logan Spiti, porque creo que, a pesar de que al final sufrió una caída aparatosísima, mira, se libró, el milagro a veces ocurre, ¿no? Una caída sobre el hombro que era fractura de clavícula sí o sí, y al final no solo pudo recuperarse inmediatamente, sino que terminó haciendo puesto, ¿no? Y estaba adelante con Stefan Kuhn en el grupo cabecero. Creo que también por ahí la carrera ha emitido buenas señales y buenas expectativas de cara a un futuro, pero claro, pues limitada al punto de que se ha vuelto a repetir la historia del año pasado. No es fácil ver eso, ¿eh? Primero y segundo, los mismos actores y en 2 ediciones consecutivas. Sumadle a eso el hecho de que llevamos 3 monumentos esta temporada y los 3 los ha ganado Alpecin. Ganó Philipsen, recordad, la Milán-San Remo, y ha adjudicado el doblete de Flandes y de Roubaix Mathieu Van der Poel. No estamos hablando del mejor equipo de la historia, pero ha tomado el relevo de un equipo como Soudal, que era el más poderoso de las clásicas y que también ha tenido que diversificar su plantilla. Ya no apuntan todas las clásicas como sí sigue haciendo Alpecin, sino que
con Remco Evenepoel, con Mikel Landa y compañía, los objetivos son otros, con lo cual el equipo se ve muy mermado. Pues esa falta de fortaleza de otras escuadras, especialmente llamaba a la puerta este año Lidl, porque había empezado las clásicas de una forma extraordinaria, también Visma, pero Van Aert se quedó en el camino, pues han dejado un poco, como digo, huérfana de emoción la carrera. Y por ahí no se le puede decir nada más a la competición. No queda sino aplaudir a Van der Poel, reconocer que es el número 1 del mundo y que ahí deja para la historia, como queda esta clasificación también del top 10 de la carrera, otra nueva victoria del corredor que hoy domina con mano firme y con piernas de acero las grandes pruebas del calendario ciclista internacional. Para Van der Poel el primer puesto, para Philipsen el segundo, la tercera plaza para Mads Pedersen, que por lo menos encontró ahí el consuelo de batir a Polit en la llegada por detrás de Philipsen. Luego llegaron Stefan Kuhn, Gianni Mervers, Logan Spiti, Jordi Meus, Soren Bjærenskjold y el jovencísimo Mads Mikkels, el estonio de tan solo 20 años, que además de ser un velocista extraordinario ha demostrado que también habrá que contar con él. Por eso digo que no solo Piti, que ya había hecho cosas muy importantes en este comienzo de temporada, ganando sin ir más lejos la clásica en Australia, la Cadel Evans, prueba del World Tour, pues ese aroma que despiden los chavales jóvenes tal vez nos vaya acercando una mayor competitividad para ver quién le puede oponer una cierta resistencia al hombre que está llamado a marcar un hito en la historia, si no lo está marcando ya, como es Mathieu Van der Poel. Y bueno, pues un poco más nos queda. Ese adoquín, que siempre será uno de los trofeos más simples, pero más icónicos de la historia del ciclismo, y la satisfacción de haber disfrutado de un momento mágico con Mathieu Van der Poel y con una victoria que obviamente va a engrosar los anales de una leyenda, la del corredor neerlandés. Y bueno, pues por cerrar un poco la decepción, no se puede hablar de otra manera, ¿no? de la pareja española, no tanto de George Lazcano, que es un chico joven que todavía está cumpliendo y haciendo sus pinitos, sino de Iván García Cortina, que ha terminado a más de 11 minutos, terminó la carrera. Bueno, al final es verdad que hubo un corte demasiado pronto, que hubo una selección demasiado pronto. No sé si hablar de demasiado pronto es coherente, pero a lo mejor la experiencia que sacaron de Flandes de estar desde el principio de la carrera y de al final llegar un poco agotados pudo inducir o influir en que hoy al principio intentaran preservar energías y no cogieran el grupo de cabeza. Bueno, por ahí estuvo Johan Jacobs, el corredor suizo de Movistar, también defendiendo su suerte, pero la verdad es que ha sido meramente anecdótica. La carrera se había jugado antes de Arenberg, es decir, a más de 120 kilómetros de la línea de meta, y el que no entró ahí adelante ya prácticamente no tuvo opciones de estar con los mejores peleando, al menos por las posiciones de privilegio, así que no toca sino pasar página y otra vez será. Y bueno, pues esperar porque esto sigue. Estos dos icónicos monumentos, los más exigentes posiblemente y los más específicos para un determinado tipo de corredores, le dan paso a las Ardenas, donde ahí comparecen ya pues, los escaladores, digamos, ¿no? Primero la Amstel, con tantas colinas, luego la Flecha Valona, con el final el miércoles será en el Muro de Huy, y el domingo siguiente la Lieja-Bastoña-Lieja, con una sensación que a mí me deja tranquilo sabiendo que esto es temporal y que ha sido coyuntural. Sucede este año por determinadas circunstancias, pero que nos ha dejado un poco mermada la competencia hasta el momento y además nos deja, a mí particularmente me deja un poco preocupado de que en el futuro pueda ser así. Me explico. Está siendo tan difícil encontrar a las grandes estrellas enfrentándose que todavía vamos a tener que seguir padeciéndolo entre comillas. Es decir, estamos hablando de grandes, pero de grandes que por unas razones u otras no se enfrentan entre sí. En el caso de las vueltas por etapas, Vingegaard y Pogačar, como ya hemos comentado en más de una ocasión, no se ven las caras y no se las van a ver hasta el Tour, y resulta que llega el Tour de Francia y todavía estamos rezando para ver si Vingegaard llega en las mejores condiciones de plantarle cara al esloveno y de tratar de revalidar el doble triunfo conseguido en las dos últimas ediciones. Pero es que en las clásicas está pasando lo mismo. Desgraciadamente, no podemos ver a Van Aert, que sería el primer rival, y a Mads Pedersen, que sería el segundo, plantándole cara en igualdad de condiciones físicas a Van der Poel. Van Aert porque no está y Mads Pedersen porque supuestamente no estaría en las mejores condiciones. Y esa historia, fijaos ya si es infortunio, se va a repetir el próximo domingo el siguiente domingo con la Lieja-Bastogne-Lieja y con la Amstel incluso, ¿no? Es decir,
¿Quiénes son los dos grandes favoritos para el cuarto monumento del año? Pues sin duda alguna, Tadej Pogačar, que va a disputar la Lieja-Bastoña-Lieja, y ¿quién? Pues evidentemente Renko Evenepoel, que fue el ganador de las dos últimas ediciones. Evenepoel también el dique seco. En Lieja no veremos la revancha esperada entre Pogačar y Renko Evenepoel. Otra carrera más, pero bueno, seguro que aparecen otros actores, seguro que tenemos una bonita pelea, seguro que recuperamos algún tipo de corredor, ojalá que por ahí aparezca Julián Alaphilippe, seguro que en la Amstel, por ejemplo, la representación española con Ayuso a estas horas, no sabía exactamente si Carlos Rodríguez iba a ser de la partida o no, pero expectativas interesantes, por lo menos para disfrutar de las carreras, que es lo único que pedimos. Luego gana el mejor y a veces hay competencia y a veces es un monólogo, como ha ocurrido en estas últimas ediciones. ¿Qué le vamos a hacer? No todos los días es fiesta ni todos los días es domingo, pero eso no empece para que sigamos disfrutando del ciclismo, de sus leyendas y de la grandeza de estas icónicas y espectaculares carreras. Así que seguiremos al pie del cañón y contándoslo. Gracias por estar ahí siempre.